Shalom amigos, Laila Tobre Kulam. Bienvenidos una vez más para el estudio del Tanaj. Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a dedicar este estudio por la Refugia Shemara, Refugia Nefesh, Refugia Guf de Rubí Marcela Cuenca, hija de Ruth, que Shem y Barak le provea sanidad completa y perfecta junto con todos los miembros de Am Israel. Bueno, amigos, nos encontramos en Shmuel Aleph, ¿no? Primera Shmuel, y hoy nos corresponde del capítulo 13 en adelante. ¿Listo? Vamos a ir haciendo primero un resumen de cada capítulo y luego vamos a ir dando las explicaciones a esos versículos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos que finalizó hace una semana, ¿cierto? Nuestro relato enfocado en que fue ungido Shaul como rey de Israel, en que no defendió su honor con quienes lo criticaron y por lo tanto inmediatamente envió una guerra, y luego de haber librado esa guerra en la cual él tomó la cabeza y llevó a la gente para pelear contra la gente de Nahas el Amonita, que pedía que todo el mundo se sacara el ojo derecho, refiriéndose a entregarle todos los Sefer Torah a él para quemarlos. Entonces, después de eso, todo Israel ya no tuvo dudas de que Shmuel, perdón, de que Shaul era el elegido por parte de Hashem, y nadie empezó a cuestionar más las obras de Shaul. Muy bien, entonces en este contexto nos inicia el Tanaj relatando que Shaul tenía, y no dice el número, simplemente dice Shaul tenía y dice años de edad, perdón, años de edad. ¿Sí? Entonces, está complicado. En hebreo nos empieza diciendo, Ben Shana Shaul Bimalcho Ushete Shenaim Malach al Israel, ¿cierto? Que esto traducido viene a ser, Shaul tenía año de edad cuando comenzó a reinar y por 2 años reinó sobre Israel, ¿sí? Entonces nos está diciendo que es algo ambiguo, ¿no? Porque ¿quién puede ser rey con 1 año de nacido? Más adelante veremos al rey Yoshiyahu, que fue rey sobre Israel a los 8 años, y es el rey más joven que hubo en la historia de Israel, ¿sí? Pero acá nos está diciendo que Shaul tenía años de edad, pero si nos ponemos a pensar, es imposible que fuese 1 año de verdad, toda vez que, pues, un niño de 1 año apenas ni sabe caminar, ni sabe hablar, mucho menos va a ser como lo ha descrito anteriormente los capítulos, diciendo que era más alto que todo Israel, y más bonito, y una familia perfecta, y que era capaz de ir a buscar unas ovejas perdidas, y que entablara conversaciones inteligentes, ¿sí? Entonces, más bien hay algo oculto, ya lo vamos a ver. Entonces nos dice que Shaul escogió 3,000 hombres de Israel y los dividió para ir a la guerra, ¿cierto? Y él se quedó con 2,000 y le entregó 1,000 a su hijo primogénito Jonatán, ¿cierto? Y Jonatán, entonces, derribó una guarnición de los Filistín. Ah, ok. Cuando se supo, se hizo sonar el shofar por todo el país, diciendo, oigan a los hebreos, ¿cierto? Y todo Israel escuchó un mensaje que decía que Shaul derribó una guarnición de los filisteos, y ahora Israel se ha hecho hediondo a los filisteos, ¿sí? Y entonces nos empieza a relatar allí que los Filistín se juntaron entonces después de que esa guarnición fue derribada para hacer la guerra contra Israel. Entonces aquí empezamos a notar un patrón que sigue a lo largo de nuestras generaciones, ¿no? Siempre hemos librado guerras en inferioridad numérica. Dame un segundo. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué más nos dice el capítulo 13? Estamos, para los que recién se conectan, en Shmuel Aleph, Perek Yud Gimel, ¿listo? Nos dice que los filisteos entonces se juntaron y tenían, miremos esa cantidad de ejército, ¿no? 30,000 carros de guerra,
6.000 hombres de a caballo y gente como los granos de arena que están a la orilla del mar por multitud. Y acamparon en Micmash al este de Betaben. Comparemos un poquito con el ejército del Paró. La Torá nos dice que fueron 600 carros, ¿no? Aquí eran 30.000 carros. El ejército de Sisra en la época de los jueces que vimos, que fue el que murió con un estacazo, que lo pegó una mujer llamada Yael, era de 900 carros. Ahora aquí son 30.000 carros de guerra. O sea, esa era una cosa impresionante. Recordémonos que en ese momento los Filistim estaban como gobernando a Israel y por lo tanto tenían guarniciones en sitios estratégicos dentro de Israel y todos estábamos sometidos a que había otra nación dominándonos en nuestro propio territorio. Por eso ahora que una de las guarniciones fue derribada, entonces que los Filistim se reúnen para atacar a Israel basado en eso, hacer un contraataque. Muy bien. Entonces nos sigue diciendo que Israel se vio en un grave aprieto, ¿cierto? Y la gente se empezó a esconder en cuevas, en huecos, en peñas, en bóvedas, en cisternas, ¿sí? Y sin embargo, Shaul mismo estaba en Gilgal y todo el pueblo iba temblando a seguirlo. O sea, aún lo siguieron, pero con mucho miedo, ¿cierto? ¿A qué se debía eso? Pues precisamente nos va a decir un poquito más adelante, voy a adelantarme un poquitito, unos versículos, que no existían armas en Israel. ¿Por qué? Porque desde que los Filistín empezaron a dominar a Israel, ellos mataron a todos los herreros que había en Israel. Entonces, como no habían herreros, no había quien forjara un arma, no había quien forjara nada, y simplemente cuando Israel necesitaba quien le afilara los asadones, las palas, no sé, todas las herramientas, tenían que acudir al mismo territorio filisteo y allí hacer pues la afilación, digámoslo de esa forma, la afilada de cada utensilio, pero no había un herrero dentro de Israel, por eso todo el mundo iba con miedo, como que son tantos guerreros, tantos carros, tantos caballos y nosotros tenemos asadones para pelear, balas para pelear, no tenemos más. Ok, entonces recordamos que Shmuel en el capítulo anterior le dijo a Shaul que debía esperarlo durante 7 días y después de esos 7 días, entonces llegaría Shmuel para hacer un holocausto delante de Hashem. ¿Listo? Y después de eso, sí podían hacer la guerra. Entonces, sin embargo, nos viene a contar el Tanakh que la gente se empezó a esparcir, porque Shmuel, nada que llegaba y la gente se empezó a impacientar, ¿sí? Como buenos judíos, somos impacientes. Lo mismo pasó con el becerro de oro, ¿sí? Se había dicho en 40 días baja Moshe y todo el mundo empezó a impacientarse porque ya estaba empezando el día 40 y nada que aparecía Moshe, ¿sí? Pero el día 40 acaba hasta que no acaba el día. Entonces, sin embargo, la gente contó mal y se dedicó a hacer el becerro de oro en el desierto. Aquí la gente se impacientó porque nada que aparecía Shmuel, pero estaba dentro del límite de los mismos 7 días. Y entonces nada que llegaba. Entonces Shaul toma acción y él trae los animales, los sacrifica y hace el holocausto, ¿no? Y resulta que cuando terminó de hacer el holocausto, llegó el profeta Shmuel. Ay, 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 ay. Y entonces el profeta Shmuel se acerca y lo regaña, ¿no? Y le dice una palabra: has obrado tontamente, no has guardado el mandamiento de Hashem, tu rey, que él te mandó, porque si lo hubieras guardado, Hashem hubiera hecho firme tu reino sobre Israel hasta tiempo indefinido. Ahora tu reino no durará, Hashem ciertamente se hallará un hombre agradable a su corazón, y Hashem lo comisionará como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Hashem te mandó. Y entonces nos sigue diciendo, referente a los movimientos estratégicos de Israel, y viene a contar todavía el capítulo 13, referente a lo de que no había ni una lanza ni una espada y no había nada para pelear, no había armas de guerra en Israel, ya lo mencionamos en su momento. Muy bien, entonces basado en esto vamos a hacer algunos comentarios. Ese fue el resumen nada más del capítulo 13. Recuerden que si hay preguntas, si hay comentarios, todos son muy bienvenidos. Muy bien. Primero que todo, ¿qué es eso que nos empieza diciendo el Tanaj en este capítulo? Benchana Shaul
de Malho Ushtesh Naim Malach al Israel. Entonces, ¿cómo así? La traducción sería de Shaul tenía año de edad cuando comenzó a reinar sobre Israel. Sí, pero ya lo dijimos, ¿no? Es como imposible que de un año un niño pudiese llegar a ser un rey, ni siquiera sabe hablar, ni siquiera todavía depende de la alimentación materna. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con que un año tenía? Nos dice Rashi que esto viene a ser metafórico, ¿sí? Acordémonos que detrás del texto de la Torá, del Tanaj, hay muchos secretos, ¿sí? No quiere decir que si algo es literal y suena loco, sea necesariamente literal, sino más bien hay encriptado un secreto detrás. ¿Cuál sería el secreto acá? La Gemara nos cuenta en Masechet Yomá, página 22, que lo que quiere significar es que Shaul era tan inocente como un niño de un año. No conocía que era el pecado. Shaul era una persona pura, por eso fue que fue digno, escogido de parte de Hashem como el primer rey de Israel. ¿Sí? A pesar de que luego tuvo algunos desaciertos, desobedeció a Hashem, en fin, todo lo que va a pasar de aquí en adelante, aún así, al momento en que fue elegido, no había uno más digno que él en todo Israel. Entonces tenía su mérito también. Entonces es lo que quiere decir con que tenía años de edad cuando comenzó a reinar. Era muy puro Shaul. Muy bien. Nos cuenta entonces que Jonatán fue con sus 1000 hombres y hirieron una guarnición filistea. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue eso que pasó? Rashi nos viene a ampliar la información y nos dice que Jonatán asesinó al funcionario del gobierno que había sido puesto como capataz sobre Israel, ¿sí? Ese fue un acto abierto de rebelión y Shaul también lo publicitó para avisarle a todo Israel que estuvieran alertas, ¿sí? Si se inicia una revuelta, lo justo es que se van en todo el país, no sea que los filisteos tomen represalias, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese primer indicio de quitarnos el yugo del enemigo y liderado por el rey de Israel, en este caso Shaul, junto con Jonatán, uno de sus servidores, su hijo, no solamente su hijo, sino su mano derecha para la guerra. Ok, entonces, bueno, nos sigue diciendo, ¿no? Lo que ya mencionamos, que Shaul, como vio que no llegaba a Shmuel, él mismo hizo el sacrificio, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Bueno, ya lo dijimos, él se hizo cargo porque el pueblo empezó a impacientarse y entonces lo presionaron y lo abandonaron. Simplemente quedó un remanente de 600 hombres. Estamos hablando de que al comienzo mencionó 3000 hombres este capítulo, pero finaliza diciendo que solo habían 600 hombres. Entonces se redujo exponencialmente la cantidad de ejército a cargo de Shaul, toda vez que no pasaba nada. Estaban ahí y llevaban 7 días y nada que llegaba el profeta y no se podía mover un dedo hasta que no se hiciera el sacrificio de Hashem. Pues yo no quiero justificar a Shaul, pero seguramente en la posición de él todos hubiéramos hecho lo mismo porque la gente se nos empezó a ir. Y cuando la gente se empieza a ir hay que tomar acciones. Ah, ok. Entonces, sin embargo, vemos que el profeta Shmuel llega preciso cuando ha terminado y en ese momento, pues le pega su regaño, pega su levantada, le decimos acá en Colombia. ¿Y qué le dice? Has actuado totalmente porque si hubieses hecho caso a Shem, entonces tu reino hubiera durado. Por lo tanto, ahora que has desobedecido, el reino va a ser entregado a alguien mejor que tú. Muy bien. Ok. Entonces, Rashi nos da un comentario referente a esto que está diciendo acá el Tanaj. Y es que el rey de Israel no se puede desviar de las misbot, de los mandamientos, ni a derecha ni a izquierda, ¿sí? Pero que esto incluye las órdenes que le puede dar un profeta. Porque en la Torá, cuando está la mitzvah de instituir un rey en Israel, la frase dice, cada palabra de esta Torá, el rey debe escribir un Sefer Torá para él mismo, que debe cargar en su mano derecha todo el tiempo, ¿no? Y entonces debe cumplir cada palabra de esta Torá y luego el siguiente versículo dice, ¿para qué? Para que no se desvíe del mandamiento. Esto incluye las ordenanzas que los profetas le podían dar a cada rey de Israel. Sí, entonces es importante. Aunque el rey era la autoridad suprema,
Hashem enviaba un intermediario llamado el profeta que le comunicaba los mensajes de Hashem y en consecuencia el rey debía comportarse, debía actuar. Y por lo tanto, cuando se saltaba esa línea de mando, pues entonces ahí había un problema, como en este caso nos está diciendo el Tanaj. Muy bien. Hay un valle llamado en este capítulo el Valle de Zeboim, ¿sí? Y eso está raro. ¿Por qué? Porque no existe algo así llamado en Israel. Y los historiadores han buscado y no se sabe dónde quedaba el tal Valle de Zeboim. Entonces, igual que como lo dijimos al comienzo, hay algo oculto allí. Entonces, ¿qué se puede deducir? ¿Qué nos enseñan los Jajamim? ¿Cierto? Que Valle de Zeboim vendría a ser que era un lugar donde se la pasaban animales salvajes, ¿sí? Abiertamente habitaban y el valle pues era obviamente su lugar como de cacería. Eso vendría a significar. El Targum Yonatán, que es una de las traducciones de la Torá, lo hace parecer como de que son hienas o zorros, lo que había en esa zona. Y los Jajamín dicen que no, que era una especie de serpiente. Entonces era un valle bastante peligroso, pero ahí era donde acampó Israel y donde iban a ir a la guerra. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver también con esa protección que hacía Kadosh Baruj Hu con Israel en el desierto, por ejemplo, con las nubes de gloria alrededor de todo el campamento de Israel. Por allí el Midrash nos cuenta, referente a eso, que la gente desde dentro de las nubes veía hacia afuera y veía la cantidad de animales, la cantidad de peligros, escorpiones, serpientes, todos los riesgos que hay en el desierto y a ellos no les pasaba nada porque tenían un cubo que los protegía por todo lado. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, lo último fue, nos dice el capítulo, que los Pilishtim eliminaron a todos los herreros de Eretz Israel para que jamás pudieran hacer armas de guerra. Por eso nos dice que no habían armas y ese era el motivo del miedo de Israel. Ahí hay algo muy bonito. No nos dice el Tanaj que Israel tuviese miedo por la cantidad del ejército enemigo, que era 30,000 y más, como os fue mencionado, sino tenía miedo, era porque no tenían armas. Muy bien. Baruch Hashem. Capítulo 14 nos inicia diciendo entonces que Shaul le dijo, perdón, Jonatán le dijo a su acompañante, ¿cierto? A quien le cargaba las armas, dice así la traducción, que cruzaran a hacer una avanzada contra los Pilishtim, ¿cierto? Pero no le informó a Shaul lo que iba a hacer. Entonces, Shaul estaba morando afuera en Gibea, perdón, y la gente estaba con él, eran 600 hombres. Ahí está la respuesta, se bajó de 3,000 que nos mencionó el capítulo anterior a 600 que empieza diciendo este capítulo. Ahora bien, nos menciona que había todavía un hijo de Eli haciendo como Cohen. ¿Listo? Se llamaba Ahía, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Eli. ¿Sí? Sobre eso ya vamos a hablar. Y entonces nos dice que él era quien cargaba en ese momento el efod, quien se ponía todas las prendas del Kohen Gadol como debía ser. Y ahora bien, se fue Jonatán a hacer una avanzada contra los Filistín, pero entonces se metió en medio de dos peñascos y él quedó en la mitad del peñasco. Entonces nos cuenta el Tanaj que él hizo una mague con su siervo, con su escudero, como de que estaban asustados y que estaban tratando de encontrar un refugio, se metían como entre las peñas y por lo tanto los filisteos dijeron, no, estos son dos mancitos, son dos inofensivos, eso no nos van a hacer nada. Entonces, Jonatán le dice a su escudero, sigue por donde yo vaya, ¿listo? Y entonces vamos a ir hacia estos hombres y si ellos nos dicen, váyanse de acá, entonces nos iremos, no les vamos a atacar. Pero si ellos dicen, suban acá, que necesitamos hablar con ustedes, entonces será porque Hashem los va a entregar en nuestra mano. Y bueno, sucedió de la segunda manera, se acercaron, los filisteos le dijeron, suban hasta acá, ¿cierto? Y por lo tanto, supieron que Hashem les iba a entregar en su mano, decía así el Tanaj, ¿no? Y entonces Jonatán empezó a subir a esa montaña, y a medida que iba subiendo, tumbaba
a pues al oponente, digámoslo, y lo remataba bajo su escudero, ¿sí? Pero ¿cómo era eso, no? El capítulo nos dice que solo tenían armas Shaul y Jonatán. Nadie más tenía armas en Israel hasta ese momento. Entonces, pues Jonatán podía, por eso, herirlo y ya como lo remataba su servidor, pues la verdad, no sé, imagino que con palos, con piedras o algo así, o a patadones, en fin. Pero el que tenía la espada era, hasta ese momento, solo Shaul y Jonatán en todo Israel. Aquí, a partir de esta guerra, Israel tomó armas para poderse defender, gracias a acabar con el ejército filisteo. Muy bien. Y entonces nos sigue contando que Jonatán y su servidor mataron así a un escuadrón de 20 filisteos. ¿Sí? Ah, ok. Pero entonces nos dice que también aparece por allí una manifestación de Akadosh Baruj Hu y hay un temblor. ¿Sí? Y la tierra se estremeció y toda la gente tembló delante de Am Israel. Mm, ok. Y entonces Shaul en ese momento tomó una cuenta de la gente, ¿cierto? Y se dieron cuenta que no estaban Jonatán y Ahijá, Jonatán y su servidor. Y entonces le dijo a Ahijá que le preguntara a Hashem, ¿cierto? No, mentiras. Lo mandó adelante porque él cargaba también, él iba al lado del Aarón Kodesh, ¿cierto? Y entonces le dice Shaul a la gente que estaba en ese momento prohibido, ¿cierto? Que cualquier persona comiera pan. Él hace un juramento. Entonces les dice, maldito es el hombre que coma pan antes del atardecer hasta que me haya vengado a mis enemigos. Y por lo tanto, ninguno del pueblo comía pan, nos dice así el Tanaj. Y luego entonces nos sigue diciendo que el pueblo entró en un bosque cuando había miel sobre la superficie del campo y nadie se llevó la miel a la boca porque habían escuchado la orden del rey, pero Jonatán sí, ¿sí? Jonatán no estaba cuando se dio la instrucción y por lo tanto él extendió, dice así, su vara y untó en miel la punta de la vara, se la comió y su rostro volvió a tomar color y sus ojos empezaron a brillar, ¿sí? Y luego le contaron lo que había hecho el papá, pero Jonathan les dice, bueno, pues yo no entiendo la orden de mi padre, porque miren cómo me puse yo por un poquito de miel. Si todos hubiesen comido miel también, imagínense lo fuerte que estarían todos. Ah, ok, y entonces en aquel día derribaron a los Filistín desde Mimash hasta Ayalón y el pueblo llegó a estar muy cansado. Y nos dice entonces que el pueblo empezó a tomar y a lanzarse vorazmente al despojo y a tomar ovejas y ganado vacuno y becerros y degollarlos y se entregó a comer junto con la sangre y le dijeron a Shaul lo que estaba pasando, y Shaul entonces les dijo, no, arréglenme la gente y traigan cada uno su toro, cada uno su oveja, y acaban a degollar y a comer y no deben pecar contra Shem. Y en conformidad, toda la gente acercó para que esa noche se hiciera una shejitá, y allí edificó Shaul un altar a Kadosh Baruch Hu. Y luego Shaul dijo, bajemos de noche tras los Filistín, saquémoslos hasta que raye el alba. ¿Sí? Y entonces, Shaul le pide a Cohen Ahiyá que consulte a Hashem. Le dice, bueno, consulta a Hashem. Bajaremos a la guerra, los entregarás en nuestras manos, pero Akash Baruj Hu no respondió en ese día. Entonces Shaul dijo, si no nos están respondiendo, ¿cierto? Es porque alguien violó lo que prometimos de que nadie iba a comer pan y por lo tanto, entonces alguien violó ese juramento y por lo tanto, sea quien sea, va a morir así sea mi hijo Jonathan. Así que echaron suertes, decidieron, usaron el Urim Betumim, el Urim Betumim respondió que entre Shaul y Jonatán estaba el culpable, y Jonatán confesó que él era quien había tomado miel y que había estaba disponible para morir. Sin embargo, cuando Shaul procedía a matar a Jonatán, su hijo, el pueblo intercedió por Jonatán y no permitieron que muriera. Sin embargo, entonces Shaul eh, eh, se puso a hacer a la guerra, ¿cierto? Y pues ganó la guerra, ¿sí? Entonces, al final nos cuenta
El nombre de la esposa de Shaul se llamaba Ainoam y tuvo unas hijas que se llamó Meraf y otra que se llamó Mijal. Y el general del ejército era Abner, hijo de Ner, el tío de Shaul. Y Kish era el padre de Shaul y Ner el padre de Abner, el hijo de Abiel. Y el guerrero continuó con intensidad contra los filisteos todos los días de Shaul. Cuando Shaul veía algún hombre poderoso, alguna persona valiente, los recogía así, los unía al ejército. Más o menos ese es el resumen, es un capítulo bastante largo, tiene 52 versículos, creo que es tal vez el más largo del libro de Shmuel. Muy bien, vamos a analizar algunas cosas, ¿listo? Primero que todo, notamos que el Cohen Gadol en el momento era un bisnieto de Elí. Ahí nos mostró la genealogía desde el sacerdote Elí, que ya lo vimos que falleció desnucado unos capítulos atrás. Sin embargo, dice Rashi que tenía probablemente menos de 18 años. Recordemos que ese es el motivo por el cual la maldición de Hashem sobre Elí era que nadie envejecería, y eso representaría el que nadie podía pasar de los 18 años. Ahí está, una prueba, era un Cohen Gadol, pero era muy jovencito. Muy bien, hay algo que nos llama la atención, y es la frase que usó Jonathan a su escuero. Le dice, si subimos hacia allá, y ellos nos dicen, vengan, es porque Hashem los va a entregar en nuestra mano. Bueno, eso está prohibido por la Torá. La Torá nos dice en Vayikra 19:26 que es prohibido recurrir a los presagios, ¿sí? Yo no le puedo pedir cosas así a Hashem y esperar que la respuesta que se me está dando es en realidad lo que Hashem quiere que suceda. Por lo tanto, los sabios se preguntan, ¿y entonces por qué Jonatán, que se conocía la Torá, que conocía la Halajá y que era general del ejército porque era un grande en la Torá, estaba diciendo cosas como presagios? ¿Sí? Un paréntesis. Siempre los generales que iban a la guerra en Israel no eran los más fuertes, no eran los más hábiles en la guerra, no eran los que mejor usaban la espada, eran los Talmidei Jajamim, eran los sabios de la Torá. ¿Por qué? Porque sabían que Hashem estaba con ellos y nada les iba a pasar. Así que se tenían tanta fe que iban como primera línea al frente de la batalla. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Si a gente que Jonatán fue, es porque se confiaba en que su Torah y sus mismos lo protegían, ¿cierto? Pero ¿por qué él hizo eso? Entonces nos dice los Jajamim en la Gemara en Masejet Julín que él mismo no creía en los presagios, sino que simplemente lo manifestó para que su escudero no tuviera miedo y lo dejara solo. No quería quedarse solo, entonces para motivar al muchacho de seguirlo, simplemente hizo esa formulación que después pasó como él lo había formulado, pero que en ningún caso quiso hacer un presagio ni tampoco intentó adelantar, como, sí, presagiar lo que fuese a pasar y confiarlo a una señal que le mostrara a Shem de esa manera. Vamos a ver la palabra Simha, sigue por favor. Shalom Israel, shalom para todos. Con respecto a lo que tú estás diciendo, que los que iban a la guerra eran los Talmid Jajam, los estudiantes de Torah, entonces se parece un poco a lo que uno dice cuando hace el Ijot. Aquí que han muerto los hombres de valor, los que iban delante y intercedían en el camino. Puede también sacarse de ahí. Yo creo que tiene que ver con eso también, porque no solamente el Talmid Jajam de la época confiaba en que sus méritos ayudaran a Israel, sino también sus acciones y por lo tanto ya al frente de batalla. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver ese pedazo de la Selijod y el Tajanú que dice Anshe, Munabadu, Baim, Bejuaj, Basajem, Gibori, Lamos, Pérez. Correcto, eso es muy bien, muy buen apunte, tiene que ver con eso. Muy bien, entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que los filistín reclutaban a los hebreos a la fuerza para luchar contra los mismos israelitas, ¿cierto? Y por lo tanto ahora ellos se rebelaron para ayudar a los de Israel, porque el versículo 21 de este capítulo nos menciona que los hebreos dejaron a los filistín para unirse a Israel, ¿sí? Entonces hebreos se está refiriendo a no propiamente Bene Israel, sino personas que nacían dentro de Eretz Israel, pero que no eran de la nacionalidad israelita. El Tanakh les da en este caso el nombre como hebreos. Muy bien. Aprendemos algo muy importante, ¿listo? La halajá nos dice
que cuando estamos haciendo las bendiciones para comer, ¿cierto? Al momento en que decimos Amotzile Geminaretz, hacemos la bendición por el pan para comer, eso ya incluye todas las bendiciones posibles por el alimento. Es decir, que si ya hicimos la bendición de Amotzile Geminaretz, ya no podemos bendecir por lo que nos vayamos a comer, porque todo está cubierto dentro de la bendición del pan, ¿cierto? ¿De dónde se aprende? La halajá se basó acá del Tanaj. Miren tan bonitos. Necesitamos el Tanaj para aprender muchas mismas, porque en la Torah no están claras, pero en el Tanaj sí. Si acá nos está diciendo el rey Shaul que el que coma lejem, el que coma pan, ¿cierto? Morirá y nadie lo puede hacer, ¿por qué entonces habría problemas si Jonatán lo que comió fue miel? ¿Cierto? En ese caso, el rey dijo pan, pues uno refiere que será solamente el pan, pero no, como el pan es el alimento más elevado que puede existir en el mundo, entonces eso incluye a todos los demás alimentos, incluido en este caso puntual, la miel que probó Jonathan. Entonces, a la Jalemase se desprende acá del Tanaj también. ¿Listo? Muy bien. Les dice algo muy interesante, que habían bosques, déjenme un segundo, recuerdo cómo lo dice. Todos los del país, versículo 25, entraron en el bosque cuando había miel sobre toda la superficie del campo, ¿sí? Había goteo de miel. Entonces, eso representaría un problema, ¿no? Porque entonces, si hablamos de que era propiamente miel, entonces eso estaría lleno de abejas y las abejas no son muy amistosas. Como que quién se va a meter a campos minados de abejas, eso no sería muy inteligente. ¿Qué es entonces lo que nos quiere decir en realidad? Rashi nos dice que se refiere a la caña de azúcar. Entonces está hablando que se da en un valle. Ah, entonces claro, la caña de azúcar tiene las características del dulce, ¿sí? Parecidas a la miel, y por lo tanto, nos está diciendo allí, la Torah, perdón, el Tanaj, que había un valle, un bosque lleno de dulce, de miel. Pero ¿por qué nos dice que goteaba? Bueno, eso tiene que ver con aquellas bendiciones que están prometidas por Hashem, que son en el Eretz Israel, donde la leche y la miel fluyen como el agua, ¿sí? Tiene que ver con que la caña, aunque estaba ahí, todos hemos visto una mata de caña de azúcar, también se desprendía de allí, juguito, digámoslo de esa forma, para que fluyera, porque esa es la promesa de la bendición de la tierra de Israel, allá todo es diferente. Sin embargo, hay otros Jajamim que dicen que probablemente sí pudo haber sido la miel. Yo me quedo con la opinión de Rashi que dice que era caña de azúcar. Muy bien. Sobre eso, los Jajamim me enseñaron algo muy importante. Masejet Yoma nos cuenta que la miel y todo tipo de dulces devuelven la vista a los ojos. ¿Cuál sería la prueba? Acá nos dice que Jonatán una vez tomó miel con su vara y la llevó a su boca, sus ojos resplandecieron y por lo tanto también se reanimó su espíritu. Eso nos viene a decir que ese es el efecto que causa la miel o todo tipo de dulce a los ojos. Es bueno para la vista. ¿Sí? No sé qué dirán hoy en día los médicos, pero los Jajamim lo enseñaron así en la Gemara. ¿Listo? Muy bien. Luego viene una frase difícil. Difícil, bueno, ¿por qué? Nos dice el Tanaj que el pueblo empezó a lanzarse vorazmente al despojo, a tomar ovejas y ganado vacuno y becerros y degollarlos en la tierra, y el pueblo se entregó a comer junto con la sangre. Oh, entonces aquí tenemos que pensar, se está cometiendo una transgresión si estamos comiendo sangre, porque la Torah explícitamente nos dice, no comeréis la sangre junto con la carne, porque la sangre es la vida del animal. Ahí se aloja el Nefesh también. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Sí? ¿Qué hay oculto detrás de esa afirmación que hace el Tanaj? ¿Será que sí? Personas de Am Israel que todo el tiempo crecieron con Torah, con Misbod, con tradición desde Matan Torah, ninguno habitaba por de Israel, ¿fueron capaces de comer animales con sangre? ¿Animales sin degollar correctamente? ¿Qué explicación tenemos entonces? Rabbi Shlomo Yitzhaki nos enseña que se deriva que lo primero más probable es que violaron la misma de no matar la madre y el hijo el mismo día. Por lo tanto, se considera que comieron la sangre.
Hay una misma que nos dice que si uno va a comer unos huevitos, tiene que espantar a la mamá, no quitárselos. Eso es crueldad. Aquí nos dice que no, que cogieron los huevitos y a la mamá y se los comieron el mismo día. O también, esa misma que dice no cocinar a la cría en la leche de su madre, ¿sí? Precisamente por esa crueldad también. Entonces, primero que todo nos está diciendo que probablemente esa fue la misma de ese Rashi. Pero por otro lado también, en Masejet Sebahim, ponen hoy una comparativa a los hijos de Eli. Recordemos sobre los hijos de Eli al comienzo de este libro, que nos dice que ellos tomaban las mejores partes de las ofrendas y eso le disgustaba a Hashem. Y el problema no es que tomaran la mejor parte, porque así está escrito en la Torah. El problema es que los cogían primero y apenas mataban al animal, vengo por mi pierna, me voy. Y no se preocupaban porque la sangre se derramara en el altar, porque se quemaran las cenizas, porque el animal fuese sacrificado según la ley, sino solo me importaba lo mío. Entonces acá nos dice que probablemente cuando hicieron, en este caso, una shejitá, entonces lo que hicieron fue eh, eh, que no se ofrendó la sangre a Shem y por lo tanto nos cuenta así que comieron sangre. En realidad no es literal, pero viene a ser metafórico porque Shem lo considero como si hubiesen comido sangre. Esto también se puede desprender un poquito de una mitzvah cuando se hace la shejitá, que es tapar la sangre con la tierra. ¿Sí? Esa es una mitzvah de Torah. Entonces, probablemente si no taparon también la sangre del animal degollado, eso se considera como que se comió sangre. Muy bien. Por otro lado, no podemos descartar tampoco, esa ya es una opinión mía, que el pueblo no fuese experto en quejitá. Entonces, si no sabían hacer un degüello, podía ser que quedase mal el degüello. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque también en Sebahim hablan mucho referente a el hecho de que, dame un momento, ya, el hecho de que el shohet, ¿cierto? El matarif, el que va a degollar el animal, tiene que revisar muy bien su cuchillo, ¿sí? Entonces, ahí había un problema porque todos estos sacrificios fueron hechos de noche. ¿Quién tenía luz? ¿Quién tenía linterna? ¿Quién tenía velas en una guerra en un bosque? Nadie. Entonces es probable que no se hubiese revisado adecuadamente el cuchillo y el animal pudo haber sido lastimado. Eso es una opción que nos da la Gemara. Muy bien. Como Shaul dice en el versículo 33, eh, espártense, perdón, 34, acérquense y cada uno de ustedes traiga su toro y en este lugar lo tienen que degollar, ¿cierto? Así lo deben matar. Entonces nos enseña que Shaul era un experto Shohet y por lo tanto, ahí fue cuando él les enseñó a todos que tocaba revisar el cuchillo antes de hacer la shejita. ¿Sí? Esa sería la fuente del Tanaj que soporta la alhaja, que nos dice que hay que revisar el cuchillo antes de la shejita. Muy bien. Y vemos que Shaul construyó un altar entonces en honor a Hashem, similar a lo que hizo nuestro maestro Moshe en la Torá, en Shemot 17:15, después de la guerra con Amalek, nos dice que Moshe hizo un altar delante de Akash Baruj Hu. Asimismo, lo vemos acá, hablando de Shaul. ¿Listo? Pero luego viene algo muy interesante, se echan suertes porque el Urim y Tumim nada que contestaban a unas preguntas que hizo Shaul, el Efod no respondía nada, el pectoral, y entonces dijeron, oiga, ¿qué pasaría, no? Alguien violó entonces lo que prometimos de que no se comería pan, y toca encontrar al culpable. Entonces Shaul hace un filtro y dice, el Urim, bueno, así está escrito en una traducción de la Torah, el Urim va a significar que el pueblo es el culpable y el Tumim que fue el culpable Shaul o Jonatán. Entonces la piedra que alumbre de las dos, ahí vamos a saber quién fue el culpable. Alumbró, en este caso el Tumim, el culpable estaba entre Shaul y Jonatán. Y otra vez, entre Shaul y Jonatán se echó la suerte y cayó en Jonatán y él tuvo que confesar lo que sucedió. ¿Sí? Entonces, interesante porque Hashem respondía de esa forma, a través del Urim Betumim, a través del Hoshir Mishpat, ¿cierto? Y por lo tanto, eso era una respuesta adecuada de parte de Hashem, solo que él no respondía sobre la guerra, porque si se hizo una promesa a Hashem,
toca acatarla. En este caso, mi padre me enseñó que acá hay un artículo en la Constitución que dice en Colombia, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Entonces, en ese caso, el que ignoraba la ley era Jonathan. No sabía que no se podía comer, no lo excusa del cumplimiento y como comió, entonces estaba, era digno pues de muerte, digámoslo de esa forma, por desobedecer una orden real. Sin embargo, entonces el pueblo intercede por Jonathan. Y allí en esa intercesión, entonces se logra que al final no se mate a Jonathan. Esto es otro principio de la halajá alemán, ¿cierto? Cuando se hace una promesa, existe una fórmula para salir de ello que se llama Atarat Nedarim, ¿cierto? Las Atarat Nedarim es la anulación de las promesas y tiene una fórmula en la cual la persona que la va a hacer se presenta delante de un Beidín, o sea, de tres judíos, perdón, y les hace la declaración diciendo que no calculó todas las variables, que pudo haber hablado sin pensarlo, sin calcular todo lo que implicaba esas afirmaciones, y por lo tanto está pidiendo delante de Hashem que este Beidín lo exima. En este caso vemos el principio de una anulación de promesa acá. En el Tanaj, en la historia, está mencionado que el pueblo fue el Beidín con Shaul para que no matara a Jonathan. Y ahí está, que todavía en día lo hacemos. Eso se sigue haciendo antes de Yom Kippur y antes de Rosh Hashanah. Atarat Nedarim, ¿sí? Si uno lo hace ya personalmente, pues tiene que pagarle al Beidín, obviamente, para hacer anulación de la promesa y tiene para todos los efectos la fuerza de que queda anulado. ¿Listo? Ese fue el motivo por el cual a Pinjas se le fue la inspiración divina. Y acordémonos que Pinjas no quiso ir a donde Jefté no quiso ir donde Pinjas, se puede haber hecho Atarat Nedarim, como no se hizo, tuvieron al final que matar la hija de Jefté. ¿Mm? Muy bien, déjenme acá que nos pusieron un mensajito. Dice, Shalom, es el artículo 9 del Código Civil, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Ok, bueno, Baruch Hashem, tenemos acá una experta en las leyes y nos está diciendo en nuestra Constitución, donde está escrito en nuestras leyes, eso que acabamos de decir y que viene al caso, porque Jonathan no sabía la ley y por lo tanto no le exime la responsabilidad. Pero bueno, Baruch Hashem, aquí todo funcionó bien, el pueblo intercedió y en este caso Hashem sí estuvo de acuerdo en que no se le diera muerte a Jonathan. ¿Sí? Muy bien. Empezamos el capítulo 15, este será el último que estudiemos por hoy, para dentro de una semana adentrarnos con el nuevo tema que va a ser el favorito de muchos, que será David Amelech, porque ya en el próximo capítulo 16 aparece David Amelech. Entonces vamos a centrarnos en el 15. Recuerden que si hay preguntas, si hay comentarios, todos son bienvenidos. Muy bien. El capítulo 15 nos trae la ejecución de una mitzvah de la Torah. ¿Sí? Existe una mitzvah en la Torah que nos dice, no dejarás vivo a Amalek, exterminarás la memoria de Amalek de la tierra. Y por lo tanto, ahora Hashem le está diciendo a Shmuel que le diga a Shaul, Hashem me envió para ungirte por rey sobre su pueblo Israel, ahora escuche la voz de las palabras de Hashem. Eso es lo que ha dicho Hashem. Tengo que llamar a cuentas lo que Amalek hizo a Israel cuando se puso contra en el camino al venir subiendo de Mizraim. Ahora ve, tienes que derribar a Amalek y darlo por entero a la destrucción con todo cuanto tiene y no debes tener compasión. Tienes que darle muerte a hombre, a mujer, a niño, a lactante, a toro, a oveja, a camello y a asno. Y por lo tanto, Shaul convocó al pueblo y tomó la cuenta de ellos en Telaín, 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Yehudá. Oh, entonces aquí ya cómo nos cambiaron las cifras. Primero eran 1,000 que se redujeron a 600, pero ahora tenemos 200,000 más 10,000, 210,000 soldados para la batalla. Eso ya es una fuerza de guerra impresionante. Y no solo eso, sino que ya teníamos armas, ahora sí, de todo lo que se despojó a los filisteos. Ya era diferente meterse con Israel. Entonces nos cuenta que Shaul procedió a irse hasta Amalek, emboscó a Amalek, ¿sí? Y hicieron como Hashem ordenó hasta cierto punto en que mataron a todos los seres humanos.
Sin embargo, nos dice que después de eso, Shaul tomó vivo al Agag, que se llamaba el rey de Amalek, y tuvieron compasión de Agag y de los rebaños, de las vacas y de los carneros y todo lo que era bueno, y no deseaban darlos por entero a la destrucción, por lo tanto, quisieron conservarlos, ¿sí? En ese momento se revela Shemit Baraj con Shmuel y le dice, me pesa haber puesto por rey a Shaul, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ha desobedecido lo que yo le ordené. Esta fue la única vez que Israel tuvo la oportunidad de exterminar a Amalek. Fue fallida. Ok. Y entonces, Shaul viene a Carmel y encuentra allí a Shaul. Y Shaul lo saluda, ¿no? Bendito eres tú de Hashem. He llevado a cabo la palabra de Hashem. Entonces Shaul dice, Shaul le dice, sí. Pero entonces, ¿qué es todo esto que escucho? ¿Qué son esos animales? Él le explica, ¿no? Hicimos dejarlo todo para sacrificarlo a Hashem. Entonces, Shaul le dice, ya se te olvidó que tú no eras nada en Israel y alguien te escogió por tu humildad, por tu obediencia, pero ahora estás haciendo lo que quieres sin seguir a cargo lo que se te ha ordenado, ¿sí? Entonces él le dice, no, pero no hicimos nada malo, aquí está el rey de Amalek y esos animales son lo más bonito para sacrificarlo a Hashem mismo. Y él le dice, el obedecer es mejor que un sacrificio. El prestar atención es mejor que la grasa del carnero, porque la rebeldía es lo mismo que la adivinación y el adelantarse es lo mismo que la magia. Y como has rechazado la palabra Hashem, él te rechaza para ser rey de Israel. Pues claro, tremendas palabras, ya vamos a analizarlas. Y luego entonces Shaul dice, sí, yo pequé, pero entonces, por favor, que Hashem perdone lo que yo acabo de hacer. Y él dice, no, no voy a volver con usted, porque Hashem lo rechaza como rey de Israel. Y por lo tanto, cuando Shmuel se iba, nos dice que se agarró a la esquina de la túnica y la cortó, la rasgó. Y en ese caso, Shmuel le dijo, Hashem ha arrancado hoy de ti la realeza de Israel y se le dará un semejante mejor que tú, ¿sí? Entonces Shaul, preocupado también por su imagen, le pide que, aunque ya no se pueda cambiar el decreto, de todas formas Shmuel lo acompañe ante el pueblo y por lo tanto no se note como que lo que hicieron estuvo mal, más o menos. Ok, sin embargo, cuando regresa, en este caso Shaul con Shmuel, Shmuel toma y él mismo le dice una frase al rey de Amalek. Llevaron a Agag delante de él y él le dijo, tal como tu espada ha privado de hijos a mujeres, de igual manera, tu madre será privada en gran manera de hijos entre las mujeres. Y con esto Shmuel se puso a tajar en pedazos a Agag delante de Hashem en Gilgal. Y termina diciéndonos el capítulo 15 que Shmuel regresó a Ramá a su casa, Shaul volvió a Gibea y Shmuel no volvió a ver a Shaul hasta el día de su muerte porque Shmuel se había puesto de duelo por Shaul. Y en cuanto a Hashem, le empezó a haber hecho a Shaul rey sobre Israel. Por eso nos aparece en el próximo capítulo David Amelech. Muy bien, en estos minutos que nos quedan vamos a analizar este capítulo. Muy bien, primero que todo, la erradicación de Amalek tenía que hacerse antes de la construcción del Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque así mismo está en el orden de las misbod en la Torah. Primero la Torah nos ordena exterminar a Amalek y luego después nos dice construir un altar para Hashem, una casa para Hashem. Entonces tenía que hacerse en este momento, que ya se aproximaban los días de la construcción del templo. Eso es lo primero, eso lo enseñó el Rambam. Lo segundo, esta porción que se lee, el recuerdo de lo que hizo Amalek, ¿cierto? Y por qué lo teníamos presente, aunque ya habían pasado cientos de años, es de Devarim 25:17, que nos dice, recuerda siempre lo que te hizo Amalek, que es uno de los 10 mandamientos que debemos recordar todos los días, lo sucedido con Amalek. ¿Qué fue lo que sucedió con Amalek? ¿Alguien de ustedes que se acuerde? Lo hemos estudiado. ¿Alguien que nos recuerde qué hizo Amalek? Que Hashem está tan enojado, que Hashem
pide el exterminio de una nación completa de la creación. ¿Y por qué esa nación y no las otras que también hicieron guerra a Israel? ¿Por qué es tan específico con Amalek? Shmuel. Bueno, sí. Shalom, Jajam Israel. Según, bueno, la Torá nos enseña que cuando salimos de Misraim, ¿sí? Dice que los amalequitas comenzaron a asesinar a todos nuestros hermanos que venían saliendo, que estaban con dolencias, los rezagados que estaban quedando atrás, los asesinaron, todos. ¿Y cuánta barbarie más hicieron los amalequitas? Eso. Ok, ¿listo? Tenemos ahí el 50% de la respuesta. Fue una mortandad que se hizo, pero hay algo más explícito. Cuando Shmuel está matando al rey Agag, dice una frase. Dice, así como dejaste mujeres sin hijos, así tu madre va a quedar sin hijos. Está dando una pista de qué más fue lo que hizo Amalek en el camino. Listo, vamos a analizarlo. Muy buena respuesta, vamos a complementarla. Amalek lo que hizo fue que cortó los miembros reproductores masculinos de Israel. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver que dejaron mujeres sin hijos. Claro, ya los hombres no se pudieron reproducir, pero también los mataron, obviamente, ¿no? Y entonces nos dice el Midrash Tanhuma que cuando los Am Israel salían de las nubes, los amalequim los capturaban, los mataban y les cortaban el pene. ¿Y qué hacían? Cuando ya hubieron matado a todos, cogieron los penes y los botaron hacia el cielo y le dijeron a Hashem, toma para ti lo que has elegido. ¿Por qué? Porque el pacto que hizo Hashem con una nación en el mundo se llama la Brit Milá, se llama la circuncisión. ¿Sí? Entonces eso se hizo, fue personal con Hashem. Aquí no se trató de que odiamos a los judíos porque estarían en el mar, odiamos a los judíos porque hicieron plagas en Egipto, o porque son ricos. No, se trataba de una guerra con la Kadosh Baruj Hu, con la Brit Milá. Simplemente Israel, pues ahí pagó las consecuencias, ¿sí? Sobre estos malvados amalequim está escrito el Salmo 9:6. Allí dice, su burla con la que te han insultado, Hashem. Porque insultaron fue a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces ahora aprendemos, mira que Neged, mira, porque Shmuel le pagó a Amalek, tal como Amalek le había hecho a Israel. Nos dice entonces que cogió a Gag y lo partió en pedacitos, ¿sí? Y lo dejó reducido en pedacitos de kasait, ¿no? Conocemos que esa medida en hebreo, kasait significa como aceituna, o sea, el tamaño de una aceituna, así eran los pedazos más grandes que había del rey de Amalek, como lo partió Shmuel en pedacitos. Y nos cuenta el Midrash Rabbah que esos restos de cadáver que quedaron de Agag se los entregó a los avestruces y los avestruces se alimentaron del rey de Agag. ¿Sí? ¿Por qué merecía el rey de Agag morir así? ¿O por qué merecían ese castigo los amalequim? ¿Por qué Shmuel lo dedujo? De otra mitzvah de la Torah. Porque hay una mitzvah que nos dice que si hay hombres peleando y una mujer estira su mano y agarra uno de ellos de su miembro reproductor, a ella se le debe cortar la mano. ¿Sí? Entonces, asimismo, como Amalek alargó su mano contra el miembro reproductor de los Yehudim, que nos circuncidamos a los 8 días de nacidos, entonces, ahora merecían también que se cortaran en pedacitos los Amalekim. ¿Sí? Tremendo. Sé que pronto no lo sabían, pero está muy impresionante. Vamos a ver nuevamente la palabra Shmuel. Sigue, por favor, mi amigo. O sea, lo que usted estaba mencionando es que fue una aberrada directamente contra los mandamientos del amo del universo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si Hashem tenía ese propósito de, como lo dijo Abraham, de multiplicar, y ellos estaban yéndose en contra de verajá, de esa bendición. Los amalequitas estaban destruyendo la simiente de los hijos de Israel
con el fin de no tuvieran más hijos que cumplieran la Torah, que no pudieran cumplir Torah. Por eso. O sea, hay averot que son directamente hacia una persona y el otro directamente hacia los mandamientos de Hashem. Correcto. Entonces, en ese caso, como se hizo personal contra Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu dice, van a exterminar a Amalek. Pero no había un momento más propicio que este. Por Hashem dice, ahora voy a ejecutar la venganza contra Amalek, después de todos estos cientos de años que ya habían pasado desde Yetziat Mitzrayim. ¿Sí? Muy bien, se hizo personal con Hashem. ¿Qué significa Amalek? ¿Qué significa Amalek? ¿Alguien sabe? Amalek, bueno, tiene varios significados, ¿listo? El primero nos dicen los sabios que es una contracción de la palabra am y la palabra lek, ¿listo? Significa am, pueblo, lek, langosta, es el pueblo de la langosta, es mencionado así, ¿no? Pero también podría ser lekdam, al contrario de las sílabas. ¿Por qué? Porque son lamesangres y por lo tanto está relacionado ambas cosas con lo que le hicieron a Israel. Ahora, más acá en el tiempo los Jajamim enseñaron que Amalek tiene la misma gematría de Safek, ¿cierto? La palabra Safek tiene el valor numérico igual que el de Amalek. Safek significa duda, ¿listo? ¿Qué es Amalek hoy en día? Hoy en día no es una nación, porque no existe una nación llamada los Amalekim, así como no existe Amón, no existe Moab, no existe Edom, ¿cierto? Simplemente nos mezclamos todos con todos en un tiempo y ahora solo hay un Balagán y solo hay judíos y no judíos, ¿cierto? Pero la figura de Amalek sigue existiendo y es siempre que hay una duda. Entonces Amalek algunas veces va a ser algo externo, va a ser una voz de un amigo, de una amiga que lo va a poner a dudar a uno de si observar o no la Torá, de si lo que va a hacer es un pecado o no, de que si va a ser necesario que llegue temprano a la casa para encender las velas de Shabbat, de si va a ser necesario que acabe hasta que salgan las estrellas Shabbat, de que si no va a poder prender las luces en Shabbat. Todo eso es una Amalek desde afuera. Pero el Amalek más difícil es el que lo tiene adentro. ¿Sí? Nosotros podemos ponernos de acuerdo con la sociedad. Podemos ponernos de acuerdo con Akadosh Baruj Hu mismo. Pero conmigo mismo, eso es imposible. Porque nuestra mente todo el tiempo es dual. En un momento tenemos claro algo y a los minutos estamos pensando otra cosa. Tenemos un plan de acción y terminamos haciendo otro. ¿Podemos de acuerdo con nosotros mismos? Es totalmente difícil. Entonces, ese Amalek, ese Safek, esa duda que tenemos dentro de nosotros, es lo que Hashem nos dice, hay que exterminarlo. ¿Sí? No hay que dejarnos comer por las dudas cuando se trata de hacer el bien, de hacer algo por el prójimo, de cumplir una mitzvah, de hacer algo que valga la pena delante de Hashem. ¿Sí? Eso es modernamente. Muy bien. Rabbi Shimon ben Halafta compara en el Midrash Tanhuma a Amalek con las moscas. Dice, se parece a las moscas. Las moscas cuando pican, chupan la sangre, ¿no? Entonces, ellas se inflaman de pasión, chupando sangre, chupando sangre, chupando sangre, y después explotan, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Amalek con Amisrael luego del Éxodo. Sí, tomó sangre, y ahora acá llegó el momento de que explotara. Muy bien. Un dato importante sobre lo que hizo Amalek tiene que ver con la distancia que viajó para interceptar a Israel en la salida de Israel. ¿Sí? Porque Amalek geográficamente está ubicada a unas 900 millas de distancia de Yam Suf. Eso quiere decir que se viajaron en la geografía colombiana como de aquí a Barranquilla, más o menos de aquí a Santa Marta, para ir a pelear con Israel, y fue a pie, ¿no? Entonces, eso nos demuestra el odio que tenían contra Hashem y que quisieron justiciarlo, digámoslo, no sé, pues pelear contra él, digámoslo más bien de esa forma, con su hijo favorito, que es Amisrael. Muy bien, pero ¿por qué ahora nos dice, dentro de la venganza, que no solamente se maten los hombres, sino también mujeres, también niños, también lactantes, también ancianos, también vacas, también cabras, también ovejas?
¿Alguien recuerda por qué? Ya lo dijimos en algún momento. Vamos a darle a Holmes la palabra. Shalom a todos, porque ellos sabían mucha magia y se podían convertir en esos animales y quedaba el enemigo vivo. Correcto, muy bien, con la acabas, mi querido amigo. Número 1, lo que acabas de decir, eran expertos hechiceros y se volvían animales. Entonces, claro, pasaba el ejército y veía una vaca ahí parada, ¿qué? No le hacía nada a la vaca. Entonces, después de que el ejército se había ido, se volvió a convertir en hombre y se salvaron. Eran expertos magos, expertos hechiceros. Por lo tanto, no había que dejar era vivo nada. ¿Para qué? Para evitar precisamente eso, ¿sí? El radar da otra explicación de por qué se ordenó exterminar hasta los animales. ¿Por qué? Si quedaba un animal vivo y alguien recordaba a quién perteneció, entonces la memoria de Amalek iba a volver a la humanidad. Y tocaba exterminar la memoria de Amalek. Entonces, teniendo a todos los animales muertos, nadie iba a mencionar nunca, este animal fue de Amalek, y le iba a traer a la memoria, y seguía vivo el recuerdo de Amalek, ¿cierto? Por lo tanto, lo explica también de esa forma. Miren que, a pesar de que vamos a estudiar muchas cosas muy bonitas sobre David, sobre Shlomo, sobre varios reyes de Israel más adelante, Rabino Bejaye dice que de todas formas, a pesar del nombramiento del rey de Israel, aún así la monarquía trajo calamidades grandes al pueblo. Y nos nombra 4 puntuales para pensar nada más. Número 1, aquí, Shaul. Shaul, porque la calamidad no termina acá, eso viene una cadena de cosas que van a suceder en adelante que desembocan en que él termina consultando una divina y muriendo en el valle junto con todos sus hijos, en una batalla. 2, el rey David trajo una plaga sobre Israel porque mandó a hacer un censo que no le mandó a este Maser. Y lo veremos también más adelante qué fue lo que pasó. Entonces vino una plaga que mató 70,000 personas en una hora que duró la plaga. ¿Sí? Tendremos una tercera situación en que Acab, rey de Israel, no rey de Judá, sino rey de Israel, trajo hambre sobre toda la nación durante 3 años que no llovió. El profeta Eliyahu le dijo que iba a venir hambre por su culpa y así fue. 3 años no hubo lluvia. Y número 4 que nos nombra Rabino Bejaye es el rey Sidkiyahu, que él quiso ser valiente. Dijo, no, eso a nosotros le vamos a ganar fácil, porque nosotros tenemos a Hashem de nuestro lado. Entonces se puso de valiente, hizo la guerra contra Nabucodonosor y terminó, le mataron sus 10 hijos y luego le arrancaron los ojos a él, ¿no? Entonces, eso condujo al exilio babilónico y como consecuencia también la destrucción del Beit Hamikdash. Entonces, no es que la monarquía hubiese sido muy buena dentro de Israel, porque encontramos varias cosas que afectaban a toda la nación en general por el comportamiento del rey, ¿sí? Hay un proverbio que nos dice, no seas demasiado justo y no seas demasiado malvado. ¿A quién se refiere? Se refiere en ambas situaciones al rey Shaul. ¿Por qué? En este caso, él quiso ser más justo que Hashem, quiso ser más misericordioso que Hashem. Hashem le dijo, mata a todos, y él tuvo piedad de los animales y del rey. Entonces, él quiso ser más misericordioso que Hashem. Pero por otro lado, más adelante, el mismo Shaul mandó asesinar 85 Kohanim. Casi extermina la raza Cohen del mundo. Y entonces, fue también un acto muy malvado. Entonces, sobre el rey Shaul se escribió ese proverbio que dice, no seas demasiado justo y no seas demasiado malvado. En ambas situaciones se basa en los actos de Shaul ese proverbio. Muy bien. Algo para destacar es que es un censo, que ya dijimos que salieron 210,000 soldados, y ese censo lo hizo en este caso fue con corderos de su rebaño personal. Entonces aprendemos que en poco tiempo Shaul ya era muy rico, precisamente esa es una de las ventajas de ser el rey de Israel. La gente le trae los impuestos y los tributos y con eso se mantiene el reino, pero también se mantiene él. Entonces el rey de Israel termina al final siendo muy rico. Sobre los censos, el Midrash Tanhuma nos nombra que hubo 10 censos. ¿Listo? Hay 10 censos mencionados en todo el Tanaj, no existen más. El primer censo fue el descenso a Mitzrayim. Nos dice la Torá que 70 almas bajaron a Mitzrayim con Jacob Abin.
66 y ya 4 estaban en Misraim. Censo número 2, la salida de Misraim, 600.000 hombres de a pie. Censo número 3, los estandartes para la guerra, para Shabbat Midbar. Nos dice que habían 601.350. Luego tenemos un censo después del incidente con los espías, ¿sí? Debido a todo lo que vino sobre el campamento, en la Parashá Shelach Lecha, y ahí se ve la diferencia de los números. Ese fue el número 4. El número 5 lo hizo Yehoshua bin Nun cuando iba a repartir la tierra. Él tenía que hacer un censo porque la Torah ordena a la tribu numerosa se le dará más tierra, a la tribu menos numerosa se le dará menos tierra. Censo número 6 y 7 los hizo Shaul. Ya habíamos contado un censo hace una semana en el estudio y se hizo con piedritas. Pero acá, el segundo censo, el número 7, se hizo con corderos. Sí, tremendo. Así era la riqueza de Shaul. Increíble. Ya que tenía 210.000 mínimo cabezas de corderos. Luego tenemos el censo número 8, que fue el mencionado por David, que al final causó fue una plaga en Israel. Y el número 9, el que hizo Ezra con el regreso del retorno del cautivo de Babilonia, cuando volvió con Zorobabel. ¿Listo? Ok, y el número 10 no se ha hecho todavía, será hecho, dice Jeremías 33:13, en los días del Mashiach. Entonces, pues, Hashem, que de ese hagamos parte nosotros. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Los Rajamim siempre tratan de juzgar a todos para bien. Entonces nos dicen que la intención de Shaul no era matar a estos animales propiamente para sacrificarlos a Hashem, porque ya eran animales que habían estado en cultos idólatras, sino más bien la intención, decía Masejet Abodazara, era vender estos animales y con ese dinero comprar animales aptos para el sacrificio para Hashem. ¿Listo? En las frases que usa Shaul, diciendo que quería dejar todo, kasher, para sacrificarle a Hashem, Shaul estaba queriendo expresar a Shmuel que ya habían examinado bien los animales y no eran hechiceros transformados. Entonces, él decía que ya habían inspeccionado y que no, que de ninguna forma eran hechiceros, sino que eran animales. Sí, muy bien. Los Ajamim comentan al respecto de todo este episodio. Si el pueblo hubiera sabido que el objetivo de la guerra no era el saqueo, sino era obrar la venganza de Kadosh Baruj Hu, entonces al final se hubiera evitado la tragedia de Shaul. ¿Sí? Y también que entre más inteligencia hay, más se aprecia lo lejos que uno está de Hashem. ¿Sí? Entre uno más sabio se vuelve de la Torah, eso lo lleva a sentirse más insignificante al lado de Akadosh Baruj Hu, lo lleva a sentir lo que está más lejos de lo que uno cree, su conocimiento y su sabiduría, de lo que uno llega a tener como conocimiento y sabiduría. ¿Cómo está expresado eso? Por ejemplo, nosotros para referirnos a Hashem en una bendición decimos Baruch Ata Hashem. Lo mencionamos en segunda persona, le decimos bendito tú. Segunda persona, tú, bendito tú, Hashem. Pero los ángeles lo mencionan a él en tercera persona. Por ejemplo, por eso decimos Baruch Kevod Hashem y Mekomo. ¿Sí? Bendito es Hashem desde el lugar de su presencia, desde la sede de su morada. Entonces los ángeles que comprenden más a Hashem, que tienen más cercanía a la divinidad, que también son muy inferiores a Hashem, pero que lo perciben mejor que nosotros, ellos respetan tanto a Hashem que lo hablan en tercera persona. Nosotros que queremos estar más cerca de Hashem, lo llamamos en segunda persona cuando bendecimos a Hashem. ¿Sí? Muy bien. Una frase muy importante que dice, Hashem prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Interesante. Pero también dice que la rebeldía se compara a la hechicería, ¿cierto? La rebeldía es comparable a la hechicería, pero la insistencia en ser inocente cuando uno es culpable se compara a la idolatría. Entonces, ¿qué está diciendo uno cuando uno sigue insistiendo? Yo tengo la razón, yo tengo la razón. Es que yo soy el que manda. Mis planes son mejores que los de Hashem. Los de Hashem no están bien, los míos sí están bien. Ok, muy bien. Dice el Targum Jonathan, también, ya vamos a terminar, que quien añade a las palabras de un profeta, eso también se considera idolatría.
Un comentario muy importante de Rashi es que cuando el versículo 24 nos dice, temía al pueblo y por eso obedecí su voz, se está refiriendo que la identidad del pueblo no era un clamor de toda la nación, sino eran las palabras de alguien llamado Doeg, que es conocido como el Edomita. Resulta que Doeg era el jefe del Sanedrín y por lo tanto él era tan fuerte como todos los demás juntos. Por eso, aunque está expresado en plural, se está refiriendo solo a que Doeg era el que decía, guarde los animales para sacrificarlos a Hashem. ¿Sí? Ah, muy bien. Hay una duda muy importante. ¿Será que Shaul cortó la esquina cortó la túnica de Shmuel o Shmuel la túnica de Shaul? Hay un marco grande en el Midrash Haggadah, los samuráis lo discuten, pero no se pusieron de acuerdo, ¿sí? Sin embargo, lo que se entiende, lo que la mayoría opinó, fue que el que lo cortó fue Shaul. Y que como en el momento en que Shmuel le dice, el reino ha sido arrancado de ti, lo que pasa es que se desgarra una prenda en dos, él reconoce que el elegido es David más adelante, porque David le corta las esquinas de la capa del talit y se lleva a los tzitzit. Y dijo, eso mismo me lo dijo Shmuel con esa seña, y ahora la seña me acaba de pasar a mí, es porque el elegido es David para ser el sucesor en el reinado de Israel. Tremendo. La última frase, o de las últimas frases, donde dice, Hashem ha arrancado hoy de ti el rey real de Israel, y ciertamente se le dará un semejante tuyo que sea mejor que tú, en opinión del Midrash Rabbah, ¿cierto? En Megilá Esther, se está refiriendo a que ese semejante tuyo, mejor que tú, era la reina Esther. ¿Por qué? Porque la reina Esther también descendía de Benjamín, también descendía de Shaul, y por lo tanto, ella fue la siguiente de la tribu de Benjamín en tener una posición de realeza dentro de Israel. Desde Shaul hasta Esther no hubo un benjaminí a cargo de Israel como rey, hasta que llegó Esther. Entonces, el Midrash viene a contar que esa frase también se venía a referir a varios años más adelante en el tiempo. ¿Listo? Amigos, recuerden, acabamos capítulo 15, dentro de una semana empezaremos en el 16, aquí ya empezaremos a reducir tal vez de a un capítulo, porque todo lo que tiene que ver con David es muy profundo. ¿Listo? Recuerden, mañana no tendremos estudio, mañana en la noche empieza el ayuno de Tisha B'Av, por lo tanto, una de las prohibiciones que rige para ese día es que no podemos estudiar la Torah, y por lo tanto, no tendremos el espacio el día de mañana. Sin embargo, el jueves sí, una vez finalizado el ayuno, tendremos nuestro estudio semanal de los jueves. ¿Listo? De mi parte, les deseo a todos la doble culam. Gracias por el tiempo, gracias por las preguntas y la participación, y que descansen. Shalom, amigos. Shalom, bendiciones.